Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este tutorial les voy a mostrar cómo disponer tabularmente y cómo graficar datos cronológicos de manera que se puedan comparar según el día de la semana. Cuando las series cronológicas continuas, por ejemplo de uno o de varios años, se dividen en periodos más cortos, por ejemplo mensuales, una posibilidad muy habitual es considerar únicamente el día del mes, sin tener en cuenta el día de la semana al que corresponde. Pero en muchas ocasiones esto no resulta adecuado cuando se pretende analizar un fenómeno que puede estar sujeto a alguna estacionalidad, porque el día de la semana puede ser más importante que el día del mes. En otras palabras, al analizar algunos fenómenos, la diferencia entre días consecutivos puede tener mucha más relación con el hecho de pasar de un domingo a un lunes que por pasar de un día 11 a un día 12, por decir unas cifras. En este tutorial les voy a mostrar cómo adaptar la información cronológica a un formato tabular en el que se tenga en cuenta el día de la semana. Y a partir de esta estructuración de la información, les mostraré cómo se puede mejorar la capacidad explicativa de un gráfico para que los lunes se comparen con los lunes, los martes con los martes y así sucesivamente. Voy a mostrárselo con este ejemplo. Imaginen que estas son las ventas de un negocio en un periodo de 6 meses. Interpretar y obtener información rápida sobre la evolución y el comportamiento de las ventas a partir de estas cifras no parece fácil. Por supuesto, podríamos hacer un gráfico que representase las ventas diarias. En este gráfico sí podría apreciarse una tendencia si se manifestase con claridad, pero poco más. De hecho, no hay siquiera una separación visual de los datos correspondientes a cada distinto mes, y de ninguna forma se puede descubrir si hay diferencias de comportamiento de las ventas según el día de la semana. Así que vamos a empezar a explotar la información para construir un gráfico con una mayor capacidad explicativa, que nos permita descubrir a simple vista la posible existencia de una estacionalidad semanal. Vamos a empezar por desmenuzar la información de la que disponemos, que parece poca, porque solo hay una fecha y una cantidad. Pero las fechas contienen varios datos cuya descomposición puede resultar interesante para su posterior análisis. De una fecha nos podría interesar conocer el día de la semana al que corresponde, el día del mes, el ordinal de la semana dentro del mes, el ordinal del mes dentro del año. Y en este ejemplo no vamos a considerar distintos años, pero también sería interesante para comparar y analizar cifras de periodos de tiempo más largos. El día de la semana que corresponde a una fecha concreta se puede calcular con una función diasem referida a la celda que contiene esa fecha. Esta función devuelve el día de la semana en forma numérica, como un número entre 1 y 7. Por eso es importante establecer el segundo argumento de la función del modo que convenga. Yo voy a establecerlo en el tipo 2, que haría el cálculo tomando el lunes como primer día de la semana y el domingo como último, como séptimo día. Y para que el resultado de la fórmula no sea un número, porque nadie llama 1 al lunes o 5 al viernes, vamos a convertir esas cifras en letras mediante una función elegir. Esta fórmula ya nos permite conocer el día de la semana de todas las fechas del periodo analizado, así que sombreo en amarillo, centro y copio. Calcular el día del mes es muy sencillo, basta con la función día. El cálculo del ordinal correspondiente a la semana dentro del mes sí es un poco más complicado. La función num de semana devuelve el número de semana que corresponde a una fecha dentro de su año.
Por supuesto, también es necesario indicar cómo se empiezan a contar las semanas, así que especificaremos el segundo argumento con el valor 2 para indicar que las semanas empiezan el lunes y que la primera semana del año es la que contiene el día 1 de enero. Pero claro, para tabular y graficar los datos mensualmente, lo que necesitamos no es el número de semana en el año, sino en el mes. Así que a este valor le restaremos el número de semana que corresponde al primer día del mismo mes corriente, y sumaremos 1. Para calcular el primer día del mes que estemos analizando, usaremos una función fecha en la que tomaremos como año el mismo de la fecha evaluada. Como mes, también el mismo que corresponda a esa fecha. Y como día, siempre el primero. Como les decía, a esta resta hay que sumarle 1 para que la primera semana se indique como 1, no como 0. Calcular el mes, igual que calcular el día, solo requiere usar una función sencilla, en este caso la función mes. Ya tenemos la descomposición que nos interesa. Para explotarla más cómodamente en los cálculos posteriores, vamos a asignar nombres a estos rangos. Selecciono el rango completo, desde la primera fila a la última, incluidos los rótulos, y desde la primera columna a la última. En Fórmulas, en la sección de nombres, pulso en Crear desde la selección, y marco la casilla referida a la fila superior, no a la columna de la izquierda. Compruebo que los nombres están creados. Vamos con el análisis por días del mes, aunque ya imaginarán que no será muy revelador. Empezaré por establecer el marco para el cálculo de las ventas de cada día de cada mes. Utilizo la herramienta Rellenar series para crear una serie correlativa desde 1 hasta 31. Porque no hay meses más largos. En este canal tienen un tutorial en el que les explico distintos modos de crear series correlativas, no necesaria ni exclusivamente numéricas, pero en este caso este método será suficiente. Si tienen curiosidad por descubrir otros, en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a esa explicación. Y para descomponer la información por meses, no voy a escribir manualmente sus nombres, enero, febrero, marzo, porque eso dificultaría luego la formulación, sino que escribiré la fecha correspondiente al día 1 de un par de meses, enero y febrero. Lo seleccionaré conjuntamente y estiraré este pequeño cuadrado negro, ya saben que se llama controlador de relleno. Y como no me interesa que se vea la fecha, sino el nombre del mes, puedo aplicar un formato personalizado a todas estas celdas. El formato que voy a usar es MMMM, 4 Ms. Si quieren aprender más sobre formatos personalizados, también tenemos un vídeo que les resultará muy útil. Como es habitual, les dejo el enlace en la descripción. Vamos a rellenar esta tabla con los valores oportunos. Lo que necesitamos hacer es buscar en la tabla original el valor que verifique varios criterios sobre datos que están en distintas columnas. Y para hacerlo podemos seguir cualquiera de las 3 técnicas que ya conocen por los correspondientes tutoriales previos. La técnica de la concatenación, la de la suma condicional o la de los meros condicionales. También tienen los enlaces en la descripción del vídeo. Yo voy a usar la primera de ellas. Empezaré por buscar una concatenación del día del mes y el ordinal del mes dentro del año en los correspondientes rangos de la tabla original. Por prudencia uso como separador una pleca, una barra vertical, porque es seguro que ese símbolo no va a aparecer en los datos. El último argumento lo fijo en 0 para que el hallazgo sea exacto. Y sobre esta búsqueda lo que quiero obtener es la cifra de las ventas diarias, así que uso una función índice para traerla a esta tabla.
Tengan cuidado porque la concatenación de rangos sobre la que estamos haciendo la búsqueda convierte a esta fórmula en matricial, así que debe validarse pulsando control, mayúsculas y enter. Si no están familiarizados con las fórmulas matriciales, también encontrarán el enlace a un tutorial detallado en la descripción de este vídeo. Observen que aparecen algunos errores en los valores correspondientes a los últimos días de mes, cuando esos días no existen en algún mes. Para evitar problemas con el posterior gráfico, no vamos a evitar la devolución de estos errores. Ya saben que hemos dedicado un tutorial precisamente a la creación de gráficos sobre celdas con valores vacíos, nulos o con errores. También les dejo el enlace aquí abajo. Estos errores, como les digo, no nos impedirán graficar los datos, pero podemos mejorar la presentación visual de esta tabla disimulándolos con un formato condicional. Creo una regla sobre el contenido de la propia celda. Selecciono cuando contenga un error y como formato elijo un color de fuente que coincida con el color de fondo o de relleno. Ahora los errores siguen ahí, pero no los vemos. Ya tenemos los datos cronológicos tabulados por meses y por día del mes. Ahora vamos a crear un gráfico que nos permita comparar qué ocurrió en cada uno de los distintos meses. Selecciono todo el rango, desde la columna días de mes hasta el último mes, y todas las filas. En la cinta de opciones Insertar elijo un gráfico de líneas, sin marcadores. Hago unos cambios en el aspecto, como cambiar el título. En la selección de datos prescindo de la serie días del mes, que realmente será el eje horizontal, y de la serie correspondiente a la columna vacía que he usado como separación. Tampoco nos hacen falta las líneas de división. Este gráfico muestra la evolución de las ventas en cada uno de los meses, ya que para cada mes se muestra esa evolución en una línea diferente. Pero la información visual parece algo confusa, porque al haber establecido los datos por día del mes, quedan alineados en la misma vertical los días 1 de cada mes, los días 2, los días 3, y quizás esta estructura no facilite la comparación de los datos, porque no todos los meses empiezan en el mismo día de la semana, así que en este gráfico no es fácil detectar la posible existencia de estacionalidad semanal, pero lo mejoraremos. Vamos a configurar nuestra tabulación de los datos para que las ventas diarias de cada mes se organicen atendiendo al día de la semana, para que podamos comparar los lunes entre sí, los martes entre ellos, los miércoles con los demás miércoles, etc. Para los meses voy a utilizar la misma técnica que en el análisis anterior. Vamos a empezar a numerar las semanas del mes. Cada semana puede tener 7 días. Y fíjense en un detalle. Estoy diciendo que las semanas pueden tener 7 días, no que todas las semanas vayan a tener 7 días. La razón es que en un mes puede haber 4, 5 o incluso 6 semanas distintas, pero solo hay un caso en el que todas las semanas tienen 7 días. Los meses de febrero que empiecen en lunes, los años no bisiestos. Tanto los meses de febrero que no empiecen en lunes como los demás meses, los de 29, 30 o 31 días, se corresponderán con 5 o con 6 semanas. Pero en este último caso, nunca podrán terminar más allá del martes de la sexta semana. Así que calcularemos la semana del mes y el día de la semana para 37 días. Los 35 que corresponden a las 5 primeras semanas y un par de días más para la sexta. Con esta función filas sobre un rango que empieza en la fila actual y que irá creciendo hacia abajo, se generará una serie correlativa. Hay otras formas de generarla, como ya saben por el tutorial anterior del que les hablé.
Al dividir los términos de esta serie entre 7, obtendremos un número decimal. Y si usamos sobre ese cálculo una función de redondeo al alfa, entonces el resultado será un entero que indicará el ordinal de la semana. Sombreo en amarillo, centro y copio. Recuerden que necesito 37 filas en total. Ahora vamos a preparar el rótulo para el día de la semana mediante un recuento de los días que hay en la semana analizada. El primero de los días de una misma semana será el lunes, el segundo el martes, etc. Así que usaremos una función elegir para convertir estos números en letras un poco más fáciles de interpretar. Aplico el formato adecuado y copio. Voy a formular ahora, para traer a esta tabla organizada ya por días de la semana, los datos correspondientes desde la serie cronológica. Utilizo también la técnica de la concatenación para hacer la búsqueda con la función coincidir. Usando como separador una pleca, según costumbre inveterada, encadeno día de la semana, semana del mes y mes del año. Y busco esa concatenación en la de las correspondientes columnas. El argumento tercero en 0 obliga a que la búsqueda sea exacta. Y para traer el dato de las ventas uso índice. Recuerden que la fórmula es matricial, control, mayúsculas y enter. Ahora podemos encontrar errores en el hallazgo desde las primeras filas, porque puede haber meses que no tengan el día buscado en la primera semana, si empiezan en un día de la semana que le es posterior. Igual que antes, no conviene alterar este resultado en la fórmula, aunque sí se puede disimular. Aplico el formato que configuramos antes para la tabla por días del mes. Y ahora ya puedo copiar la fórmula al resto de la tabla. Con los datos tabulados por días de la semana podemos crear un gráfico parecido al anterior. Selecciono el rango completo, selecciono el tipo de gráfico y hago algunas modificaciones de aspecto. Observen que en este gráfico se muestran las líneas correspondientes a los distintos meses, que serán idénticas a las que se dibujaron en el caso anterior, pero con un desplazamiento horizontal para hacer coincidir en todas ellas los días de la semana a los que corresponden los datos. Ahora cada serie mensual no empieza en la misma vertical, porque los días 1 de cada mes pueden empezar en días de la semana diferentes, y son estos los que se miden en el eje de abscisas. Lo más importante que podemos apreciar en esta representación visual es que si comparamos internamente los datos de cada día de la semana, los lunes con los lunes, los martes con los martes, etc., entonces sí se aprecia con claridad un comportamiento semanal que sigue un patrón bastante definido. Las ventas se concentran en los días normalmente laborables, de lunes a viernes, y decaen notablemente los fines de semana. En las representaciones anteriores no era fácil observarlo. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias.
También pueden seguirnos en redes sociales, y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. Lunes, martes, miércoles, mira.